Entonces, Chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Un poco cansados? No los noto tan cansados. Estamos regios. Esperando que ya sea el sábado. sí, claro, obvio. Uy, sí, siempre. Bueno, me da mucha alegría tenerlos acá, en este grupo pequeño de Inverso, en este espacio especial donde vamos a aprender más de la palabra de Dios con un interesantísimo tema. Antes de orar, me gustaría preguntarles, ¿alguien tiene por allí alguna petición de oración que le gustaría hacer? Yo, pastor, dentro de algunos días voy a participar en una carrera atlética de montaña y me estoy preparando para ella y quiero pues que Dios esté ahí en todo el proceso. Muy bien, vamos a orar por eso y también para que Dios nos pueda dirigir en este estudio de su palabra. Oremos. Amado Padre, Señor, gracias por darnos esta oportunidad hermosa de poder estar en este lindo espacio de aprendizaje, de momentos en donde estamos seguros de que tu palabra va a hablar a nuestro corazón. También, por favor, en esta preparación que tiene Vane, Señor, para esa carrera que va a tener, que tu Espíritu Santo pueda estar con ella y todo pueda salir de la mejor manera. Amén. Gracias, Señor, por este lindo espacio que nos permites compartir. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Sé fuerte y valiente, no mires atrás. El Señor contigo siempre estará. Sé fuerte y valiente, nada vencerá. Si camino en Cristo, victoria le habrá. Imagínense un momento, ¿no? Abraham viene de un encuentro que tal vez muchos de nosotros soñamos tener con Jesús. Pero en Génesis 15, entonces, ese mismo encuentro, ahora Dios lo quiere aterrizar en una experiencia personal de fe. Quiero decirles que una palabra central de Génesis 15 es pacto. Y cuando ustedes escuchan esta palabra, uno tal vez no la relaciona mucho en nuestro tiempo. No es tan común en nuestro tiempo esa palabra. Pero en la antigüedad era algo muy común y usual en todo el pueblo, no solo hebreo, sino en la comunidad en general, en todas las ciudades. Era un acuerdo mutuo. Entonces, y las dos partes se suponía que tenían que estar de acuerdo y ponían esas dos partes como listo. Yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto, y llegaban a un mutuo acuerdo, un pacto. Y fíjense ustedes que Dios quiere trabajar de la misma manera con Abraham. Pero lo más lindo de todo esto es que Dios le dice a Abraham, yo no te voy a exigir muchas cosas. Lo único que te voy a exigir es que me puedas obedecer y que puedas confiar en mi palabra. Y ese es el resumen de Génesis 15. La promesa de un pacto de fidelidad. Y en base a eso, aunque Abraham va a tener sus momentos en Génesis 15, como lo vamos a ver, sus altos, sus bajos, es como un manual de fe, lo que nosotros debemos hacer cuando nos enfrentamos a momentos de dificultad, momentos de desconfianza, donde tal vez decimos, "Ay, Dios me estás pidiendo que confíe, pero por favor muéstrame, así sea algo, porque me cuesta". Y en la vida de Abraham lo vemos claramente reflejado. Así que un capítulo extraordinario, maravilloso, con muchas enseñanzas muy prácticas para nuestra vida. Sí, mire que tú acabas de decir, vayámonos atrás a Génesis 14, pero más atrás estoy viendo acá en el capítulo 12 de Génesis, pues que es como el llamamiento a Abraham. Entonces yo les hago una pregunta, amigos. Me gusta que participemos. ¿Qué cosas nos ha costado dejar atrás para aceptar el llamado de Dios? Así como Abraham. ¿Qué les ha pasado en su vida? A mí me cuesta mucho dejar el control, ¿sabes? O sea, yo soy una persona demasiado cuadricular. Entonces, suelo tener todo escrito. De hecho, el decir, no sé, a tal edad me gustaría casarme y todo eso. Y a veces cuando no sale de acuerdo a lo que tengo en mi agenda, me cuesta el poder soltar lo planeado, el control. A mí me cuesta muchísimo. Perdón. No, dale, Pero lo que pasa es que yo siento y me siento a veces muy identificada con Abraham porque precisamente lo que le costó fue, sí, perder el control y entender que su propósito de vida no dependía de él, sino que dependía de Dios. Pero también entendí que muchas veces es culpa de nuestro cerebro, porque lo difícil no es soltar aquellas cosas malas, sino aquello que creemos que tenemos muy seguro. Miren que una vez leí que nuestra mente estaba programada precisamente para huir ante toda la incertidumbre. Es como si nos sentimos mal, se activa algo que se llama amígdala, creo, y entonces hace que no actuemos por miedo, que no nos arriesguemos y que no hagamos las cosas. Pero miren que me gusta porque Abraham hackeó su cerebro prácticamente y decidió confiar en Dios, y precisamente esa esperanza
Y esa fe es la que regula esos miedos de nuestra mente. Me gusta mucho lo que acaba de mencionar Jackie, esa parte como de hackear el cerebro, ¿no? Y Abraham lo logró hacer y es la invitación para que cada uno de nosotros lo hagamos, ¿no? Lo que iba a decir era que para algunos de nosotros unas cosas son difíciles, para otros son fáciles. Por ejemplo, les cuento un poco acerca de mí. Para mí, dejar una amistad que de pronto me hace mal, me invita a cosas que no me debe invitar y todo eso, para mí eso es fácil de decirle como que no, o sea, chao, ¿sí? No, no me moleste, ¿sí? Pero hay otras cosas, por ejemplo, me representa un poquito con lo que decía Vanessa, el hecho de entregarle a Dios mi voluntad. Uy, eso es complicado porque a veces nosotros queremos que se haga las cosas como nosotros queremos. Y si oramos y oramos con fe, se debe cumplir lo que estoy pidiendo en la oración al tiempo que yo diga, como yo diga, con quien yo diga, a la hora que yo diga. Parece como un listado para decir 100. Total. Y cuando no es así, entonces ya empezamos a desesperarnos, empezamos a, bueno, Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios no cumple, le cumple a Moisés, le cumple a la mona, le cumple al pastor, a mí no me cumple. A mí me olvidó. Entonces yo creo que eso de entregarle mi voluntad, mi tiempo, entregarle el control, como bien lo mencionaba Vanessa, es una de las cosas más difíciles. Oiga, Lili, encontré algo precioso porque Génesis 15:1, después de creo que todo lo que estaban hablando, les dice, después de esto Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo. Entonces creo que es muy relacionado con lo que tú decías del temor y demás, y qué lindo cuando Dios, o cuando sentimos que Dios nos dice, no tengas miedo. Fíjense ustedes que en realidad la verdadera seguridad no es en las cosas que controlamos, que es muy fácil sentirse seguro cuando todo lo tengo ahí, ¿no? Claro. Según Génesis 12, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu zona de confort, sal de ese lugar, lo que le estaba diciendo, lo que le estaba enseñando Dios a Abraham es, Abraham, cuidado con confiar en las cosas que te provocan seguridad. Yo quiero que tú confíes en mí, que soy el que promete, aún con las cosas que todavía tus ojos no pueden ver. Pero humanamente, es que Abraham era humano también. Entonces, Abraham, a pesar de todo eso, entendió cuál era el propósito y la finalidad de Dios de establecer una relación de pacto, ¿sí? De tú tienes que hacer algo no complicado en realidad, pero Dios se encargaba de hacer, llamémoslo así, lo más complicado, lo más difícil. Amén. Y creo que para concluir esa pregunta que les di, creo que hay muchas cosas que he dejado, como amigos, trabajo, dinero, relaciones sentimentales. No es fácil. Incluso he perdido cosas intangibles como confianza y otras cosas, pero creo que lo que más duele es el hecho de que nosotros sacrifiquemos nuestras creencias en Dios por otras cosas que no tienen recompensa, como lo que estamos leyendo acá. Entonces, al final, la recompensa que nosotros tenemos que tener es intangible, debemos tenerla acá. Y pues nada de lo que he perdido, creo que he perdido demasiadas cosas, ha sido como la ganancia de tener a Jesús en mi vida. Amén. Pero es que bueno, yo me pregunto, o sea, para Abraham, o sea, en la Biblia pareciera que fue fácil todo lo que él tuvo que esperar, o digamos, pues el Señor no le dijo para dónde ir ni fácil. Buenos tiempos prolongados, sino que nosotros no nos acordamos de eso. Es que lo hizo muy rápido. Pero Por eso sí, pero digamos, pues la historia se ve corta, pero cuánto tiempo tuvo que esperar sin saber a dónde ir, sin saber cuándo, ¿sí? Entonces yo me pregunto eso, como que, o sea, a mí me da miedo que el Señor me ponga a esperar mucho, porque yo no sé si lo pueda esperar, ¿no? Y me estaba pasando hace poco, o sea, me estaba como empatizando con un amigo de que él lleva ya varios meses buscando trabajo y justo el trabajo que le sale después de meses es el que tiene en sábado, justo, sí. O sea, y él me decía como que no, es que no sé, es que, ¿qué voy a hacer? Necesito aceptarlo, no, necesito la plata, necesito comer. Y yo le decía como que, pues, sí, como que hay que tener fe, pero yo no sé, sí, no me quería meter ahí, entonces es difícil esperar todo ese tiempo, esperar, no saber. Y algunas veces uno ni siquiera tiene palabras para decirle, o sea, como decirle, mira, te voy a decir algo. Algunas veces uno dice, bueno, ¿qué le digo? como una receta tan, paso a paso para que le... Bueno, Y que es muy fácil hablar desde la comodidad, ¿no? Como que, ay, espera,
En algún momento sale, pero Como ya tengo algunas cosas, ¿no? cuando hay deudas, cuando hay responsabilidades, cuando hay cosas por las cuales cumplir, ahí ya no es tan fácil de que, ay, sí, espera, espera. Bueno, Pero como para que lo tengamos en cuenta, Abraham esperó 25 años para que se cumpliera la promesa. Pero, ¿sabes? O sea, uno no se puede, mentira, bueno, sí se puede, enfocarse solamente en las historias de la Biblia y traerlas a nuestra actualidad. Es decir, ahora listo, qué bonita historia de fe y demás, pero, ¿sabes? Cuando yo empecé a trabajar y demás, hubo muchos trabajos en los que yo por los sábados tuve que renunciar. Y hubo uno que ya mi jefe, el director financiero, llega y me dice, si no puedes venir un sábado al mes, 2 horas, entonces que en tu iglesia te den trabajo. Y uno pensaría como, uy, qué fuerte. Y como, Dios, mira. Pero si te digo algo, Dios siempre es fiel. Fue fiel con Abraham y mira que al final trabajé en la iglesia, trabajé en una ONG, en ADRA, entonces siento Tu jefe profetizó. tal cual. Está profetizado. Entonces digo como Dios siempre es fiel. En su momento probablemente no se entiende, pero dile a tu amigo que venga al grupo y nos Sí, apoyamos. De verdad. dígale que venga. Bueno, perdón, yo quiero decir algo, y es que miren que hay un versículo que dice que un día para el Señor puede ser como 1000 años para nosotros, pero, y es que es difícil, no, pero no vas a tener que esperar 1000 años, que no. Miren que a veces es difícil esperar, pero luego entendemos que si hubiésemos llegado antes, pues muy probablemente no hubiésemos estado listos. Miren que una vez vi en un video, hicieron un experimento con unos niños y les pusieron como un masmelo al frente y les dijeron, no, ustedes no pueden comerse eso. Y los niños que esperaron se demostró científicamente que tenían mayor dominio propio y que podían afrontar mejor el futuro, los problemas de la vida. Y siento que Dios sabía eso. Y Dios dijo, ustedes tienen que aprender a esperar para que estén preparados para esas batallas futuras. Y es algo importante. ¿Cuál fue la respuesta de Dios frente a esas dudas de Abraham? Dice la Biblia en Génesis 15, 5 y 6, que él le dijo, mira al cielo. Aquí hay algo importante que quería comentar con ustedes. Dios nos invita siempre a detenernos. Este mundo es muy transitado. Muchas veces ni siquiera el sábado nos podemos detener un momento. Entonces, Dios le dice a Abraham, por favor, detente un momento. Alza tu vista al cielo. ¿Qué miras? Uy, me acabo de acordar de una cosa. Lo siento, perdón, te interrumpo. Pero mira que precisamente en esa época pues no había tanta contaminación lumínica. Ajá. Entonces se veían muy lindas las Como cuando no hace de po. Exacto. Y entonces siento que Dios sabía y le dijo a Abraham como tienes que mirar las estrellas porque él sabía que nuestro cerebro es como una plastilina. Se va amoldando a eso que vamos viendo, a eso que contemplamos. Y le decía a Abraham, mientras tú más mires las estrellas, pues más se va a fortalecer esa esperanza en ti. Y entonces me ponía a pensar qué promesas de pronto tendríamos que estar contemplando o que estamos contemplando día a día y que de pronto estamos esperando. ¿Ustedes tienen alguna? Yo creo que antes de mencionar algunas de las promesas que siempre me animan mucho, considero que el hecho de que Abraham haya subido sus ojos, mirado allí, para él eso ya fue una promesa para su vida, porque recordó que si Dios permitía que el universo se pudiera sostener y que Dios permitía que él pudiese ver algo tan maravilloso, a él le recordaba que tenía un Dios soberano. Y aquí hay una respuesta que también le puedes dar a tu amigo que está pasando por esa situación. Cuando recordamos que Dios sí tiene el control de las cosas, entonces empezamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas cuando vienen situaciones difíciles. Siempre hay un versículo que me anima mucho, que me encanta. Es muy conocido, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muchas veces me paro en el púlpito, lo digo, y cuando me bajo, vivo alguna experiencia y me voy así porque digo, Se nos olvida. lo dije, pero me cuesta vivirlo. Pero recuerdo quién es Dios y lo poderoso que es Dios, lo soberano que es Él, y las cosas cambian radicalmente, chicos. ¿Sabes? Yo también me acuerdo de una promesa ahorita. Creo que está en Salmos 27, que no lo había pensado, pero digamos cuando me siento solo o algo así, que dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo no te abandonaré. Y es algo, ¿no? A veces que a uno le cuesta pensar que el Señor
no la abandona uno. Yo también tengo una promesa y más que una promesa es un pacto que Dios hizo con el hombre desde incluso, bueno, con sus criaturas incluso desde antes de la creación y es el sábado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dedicamos a trabajar por Dios, cuando nosotros nos dedicamos a apartarle un día especial a Él se va a encargar del resto de las cosas. ¿Sí? Mi papá dice algo muy bonito, es que cuando nosotros trabajamos por Dios, Dios trabaja por nosotros. Y esto aplicado al sábado también lo podemos ver allí, porque cuando nosotros apartamos un día, nosotros apartamos nuestros dones, nuestros talentos, a dedicarlos el sábado, apartarlo en ese sábado, Dios se va a encargar del resto de las cosas. Abraham, aunque mintió, aunque la embarró ahí un poquito, ¿sí? Pero él se dedicó en esas 2 décadas a llevar en alto el nombre de Dios. Él era un hombre próspero, él era un hombre que le iba bien, que incluso en algunos conflictos que tuvo por allí en algunas historias, como por ejemplo con el sobrino, le iba bien, le iba súper bien. Los demás veían que él tenía la bendición de Dios. Entonces, él se encargó de poner en nombre de Dios alto y luego Dios se encargó en poner en alto el nombre de Abraham, que incluso en la actualidad recordamos y somos testigos de la simiente de Abraham. Entonces, cuando nosotros trabajamos por y para Dios, Dios trabaja por y para nosotros. Y Porque esa promesa se algo muy interesante que me hiciste acordar de una autora que creo que nos gusta mucho y es una autora mujer que hace como el telescopio de la Biblia y uno de sus libros es Patriarcas y Profetas en donde ella escribe como, sí, es como el telescopio de Génesis 15 y ella recalca mucho que los años de demora en el cumplimiento fueron parte de la educación espiritual de Abraham. Entonces, pues qué lindo saber que en esa espera es porque Dios también lo estaba educando y estaba haciendo lo que tú decías, Santi, de alguna forma reforzando el carácter de Dios en él. Sabía cuál era el tiempo que tenía que esperar. Y miren ustedes cuando dice en el versículo 6 de Génesis 15, creyó, ¿sabían ustedes que cuando un hebreo escuchaba esta palabra o la decía, ellos directamente la relacionaban con algo? ¿Sí? En el idioma hebreo la palabra creyó o la palabra creer estaba relacionado como, no sé si en algún momento tuvieron la oportunidad de trabajar en construcción. Bueno, yo en algún momento, no parece, pero sí en algún momento. No parece, ¿no? Pues un poquito delgados. Poquito. Pero fíjense que aprendí algo, ¿sí? Allí cuando estuve en Estados Unidos, y es que los mayores monumentos o las estructuras o edificios siempre van a ser importantes con una buena base sólida. Entonces, cuando la Biblia menciona y creyó, entonces Abraham directamente relacionó con que él tenía que primero hacer o relacionar su base sólida. Tenía que estar una base sólida en la cual él iba a depositar toda su confianza. Si no había una buena base, entonces él sabía que no iba a poder confiar en las promesas de Dios. Y definitivamente Abraham empezó con pie derecho, porque a pesar de que había dudas y todo, él cimentó bien su fe y en base a eso las cosas pudieron ser de bendición para él. ¿Sabes, Pastor Nicolás? Ya que hablaste de bases sólidas, hace un tiempo hubo un incidente, pasó un incidente en mi vida, se juntaron varias cosas, bueno, muchas cosas, algo así como Job, pero guardando las proporciones, sí, guardando las proporciones. Job es otro nivel, ¿no? Y me llevó a replantearme muchas cosas, incluso a pensar, oiga, ¿será que Dios existe? Si existe, ¿me escucha? Si me escucha, entonces, ¿por qué no me da lo que yo le pido? O sea, me porto bien, hago esto, hago aquello, hago lo otro, ¿y qué está pasando? ¿Sí? Y si yo no hubiera tenido, como tú lo mencionaste, unas bases sólidas, que incluso con esas bases sólidas dudé, con esas bases sólidas incluso le pedí señales a Dios de decir, oiga, Dios, ¿qué es lo que quieres para mí? Muéstrame lo que quieres para mí. Entonces, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿está mal dudar? ¿Está mal pedirle señales a Dios de decirle como que, bueno, Dios, muéstrame o Dios, tú sí existes? Porque yo estoy seguro que Abraham en esos 25 años y por cómo se desarrolló la historia alcanzó a dudar, ¿sí? Porque vemos que por allí salió una simiente por otro lado que no debía por qué salir por ahí, Ismael, ¿cierto? Él dudó. ¿Está mal dudar? ¿Está mal poner en velo
las promesas de Dios? ¿Está mal pedirle señales a Dios? ¿Qué opinan ustedes? Jackie quiere hablar. Bueno, es que mira que a mí también me ha pasado mucho y tal vez me cuesta un poco reconocerlo, pero a veces dudo de cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida o de quién quiero ser o de qué es lo que Dios quiere para mí. Y siento que no está mal pedirle señales a Dios siempre y cuando no lo hagamos desde la incredulidad, sino desde que realmente queremos entender qué hacer con nosotros. Y mira que a Dios le gusta hablar en nuestro idioma. Si recuerdan en la historia de Abraham, él hizo un pacto de sangre que era como la máxima expresión de compromiso en ese momento. Es decir, Dios sabía que Abraham necesitaba calmar un poquito su estrés y le dijo, yo voy a hablar en tu idioma y te voy a decir qué es lo que realmente quiero para ti, para que tú veas que yo voy a ser fiel. Entonces, siempre y cuando lo hagamos desde la fe y no desde la incredulidad, creo que es bueno pedirle señales a Dios. A Dios le gusta hablar con nosotros. Y me encanta cómo el capítulo 15 resalta. De hecho, cuando veníamos de camino con la Mona, hablábamos de, la Mona hacía referencia como a que este capítulo va más allá de Abraham, sino de representar el carácter de Dios. Y vemos cómo en este capítulo, y no sé, tú porque eres psicóloga, te diste cuenta que está todo relacionado con las emociones de Abraham. Y pues qué lindo es porque no somos robots, somos humanos con muchas emociones. Entonces saber de que Dios nos habla en nuestro idioma, en este capítulo y en todo, en todo lo que está pasando, no solamente representa el carácter de Abraham, sino en realidad ese carácter misericordioso y de amor que tiene Dios y Jesús por nosotros. Algo lindo que cuando vamos a la Biblia lo podemos ver es que, si ustedes notan, a Dios sí le gusta también mandar señales. Hay muchos ejemplos y experiencias en la Biblia. Y Dios lo hace de una manera intencional. Antes se levantaban altares y monumentos para que todas las personas que pasaran por ese lugar recordaran lo que Dios había hecho. Ahora tal vez ya nosotros no lo hacemos así de esa manera, pero posiblemente tú tal vez mires tu Facebook o algo y recuerdes lo que Dios ha hecho. O tal vez en algún momento, sí, así como Abraham y otros personajes, uno dice, pastor, ¿será que es muy osado decirle, Señor, dame una señal? Y en realidad Dios lo hace porque nos ama. Y lo hace porque Él quiere recordarnos que Él siempre, si lo promete, lo va a cumplir. O sea, definitivamente ese contexto de señales en la Biblia es algo muy usual y Abraham lo entendía muy bien. Y él sabía que no solo en esa ocasión, sino que muchas otras veces se iban a levantar altares que iban a ser monumentos o señales que el poder de Dios se estaba cumpliendo y que las promesas que Dios había dicho a Abraham se iban definitivamente a cumplir en su vida y en su descendencia. Y creo yo, pastor, que a él le gusta cuando nosotros entramos no solamente a hablar, a orar, sino a negociar con él, a pactar con él. Vemos muchos casos, como por ejemplo Abraham, lo vemos en Jacob, también lo vemos en Eliseo, en Elías, Gedeón, más que todos en Elías. Con Gedeón se le pidió 1001 pruebas. Eso sí es muy osado, pero bueno. A Dios le gusta demostrar su poder, demostrar que Él es Dios soberano y demostrarlo con nosotros. Entonces es una invitación a que pactemos y negociemos con Dios porque Él va a cumplir. Y aunque se demore, que aparentemente se demore, tener este versículo en mente que me gusta mucho, que es Hebreos capítulo 6, versículo 15, que dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, yo Pero creo que este espera. versículo es hermoso. Espera, porque, o sea, si nos ponemos a ver, y yo quisiera como plantearles esta pregunta a ustedes, porque sí, pruebas y demás, pero ustedes se acuerdan que ya les habían prometido la Canaán a ellos y demás, ¿y quiénes la tenían? Los cananeos. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para ellos poder gobernar esta tierra? O sea, no gobernar, tener la promesa, recibir esta promesa. O sea, ¿cuánto tiempo? Entonces, no sé, Cientos de- ¿qué carácter o qué paciencia tiene que tener Dios o cómo a ustedes les representa el carácter de Dios y cómo nosotros podríamos también como, porque a veces en nuestra actualidad pensamos como esto es injusto, Dios debería hacer algo ya y cuánto tiempo tuvieron que esperar ustedes, ¿qué opinan? Exacto, sí, exacto. Pero ahí en Romanos me gusta que Dios nos hace una promesa, pero eso que tú estás diciendo, ¿qué tiene que ver la paciencia de Dios con todo eso? Hay algo que Y su nosotros carácter. tenemos
y es que en su carácter esa paciencia produce fe, y la fe es como esperanza. Y me gusta lo que dice Romanos, dice que Abraham, capítulo 4, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Él es una representación, al fin y al cabo, y aquí está en este mismo capítulo, no de Abraham, ni siquiera de nosotros mismos, que luego dice en los versículos 23 y 24 que es una promesa para nosotros, sino de Jesús. Jesús está como ligado en el carácter de Abraham. Y ese Jesús está en la justicia porque él les estaba dando tiempo de arrepentimiento a todos los cananeos que eran malos para que ellos volvieran pues a Dios. Él tiene esperanza de eso, ¿cierto, Paz? Y aparte me gusta porque es una representación de lo que Dios nos está diciendo para nosotros. Hoy nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios para que la gente vea en nosotros un pueblo y él pueda regresar. Y eso era lo que pasaba allá. Él sabía que tenía que tener un pueblo que iba a ejecutar su juicio con los cananeos, pues destruyéndolos. Sí, Porque, y él dijo, va a llegar al colmo la maldad de ellos. Y pues tiene alguien que ejecutarlo, pero alguien que me represente. Y ese somos su pueblo. Y por eso en Romanos 24-25 dice, también respecto a nosotros a quienes igualmente debe ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Me parece que hay demasiada teología ahí. Bueno, Yo quiero decir algo y es que con respecto a lo que la Muna dice es que la paciencia de Dios no es tolerancia al pecado, sino realmente es su amor esperando una transformación en nosotros. Y miren que yo creo que la cosa cambia cuando nos vemos a nosotros tal vez con esa maldad o con esos pecados o con esas cosas que hacemos mal. Si vemos que Dios esperó 400 años a los cananeos, ¿cuánto más puede esperarnos a nosotros a que vayamos ahí? Yo siempre pienso en eso, como que una veces cree que el Señor debe castigar rápido a los malos, ¿no? Pero cuando yo siento que he pecado, que he hecho algo malo, yo digo como que hay menos mal que el Señor, que el Señor me Si no me quedara hoy. porque yo le he dicho varias veces, yo Señor, o sea, yo ya estaría muerto. Sí, Porque, tiene sentido. porque imagínense uno lo terco que es a veces, entonces en parte cuando yo leo esas historias a veces lo siento como una promesa también, como de que el Señor, pues no tanto como para colmarlo, pero de que siempre le da No. uno ese espacio y amanece uno y dice, Señor, gracias por darme otra oportunidad. Y la sabiduría y el conocimiento, la cercanía que tengo con Dios me debe llevar a pensar que incluso la espera de Dios también hace parte del cumplimiento de la promesa. Chicos, aquí al finalizar la experiencia que tuvo Abraham, hay algunos elementos muy interesantes que vale la pena resaltar. Dice que cuando Abraham creyó le fue contado por justicia. Y aquí hay que tener algo muy importante, que lamentablemente hace mucho tiempo atrás, en una época conocida como la época del oscurantismo, donde se persiguió a la iglesia cristiana, este principio había sido dejado por fuera. Y es que hace mucho tiempo atrás, ahora tal vez algunas personas lo siguen haciendo, pero antes era muy marcado. Se tenía una cierta restricción a lo que tú pensabas. Entonces, se pensaba en ese tiempo que todo lo que nosotros hacemos, es decir, mis obras eran como el resultado de mi salvación, ¿sí? La justificación por obras. Es decir, entre mejor me porto, entonces mejor me va, y si soy una buena persona, ya tengo asegurada la salvación. Hasta que una persona que yo sé que ustedes la han escuchado mucho, que fue Martín Lutero. Martín Lutero estaba subiendo de rodillas unas escaleras y fue en ese momento donde recibió una inspiración del Espíritu Santo y donde él justamente recordó que nosotros somos justificados por la fe. Y ustedes lo ven también en la experiencia de Jesús, muchachos, porque en los milagros que hizo Jesús, Jesús se dirigía a la gente y le decía, tu fe te ha salvado. Y uno, a ver, pastor, ¿cómo así que tu fe te ha salvado? Claro que sí, porque lo que nos pide Dios no es decir, bueno, yo me porto bien, entonces ya soy salvo. No, lo que nos pide Dios es creer, porque realmente el que coloca en nosotros ese deseo de la salvación, Querer como las... el querer como el hacer por su buena voluntad, es Dios. Y en realidad nosotros somos justificados por la fe porque nosotros creemos en Jesús, que Él murió por nosotros Amén. y confiamos y estamos seguros que gracias a Él ahora nosotros podemos
acercarnos al tema de la salvación. ¿Cómo ustedes pueden ahora ya entrando en el tema de Jesús? Porque Jesús y Abraham tienen mucho en común. Todo esto que ustedes ven que estaba pasando estaba refiriéndose a algo que iba a ocurrir posteriormente en la vida de Jesús. ¿Cómo ustedes creen que se relaciona eso tan hermoso con el ministerio de Jesús y también en relación al pacto que hizo con Abraham? Bueno, me gustó algo como bíblico que está en Génesis 15 que vimos, que decía que Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón. Y digo galardón y conecté con un versículo de Apocalipsis que dice, vengo pronto ¿sí? Y mi galardón conmigo. Y ahí enseguida dice, yo soy el alfa y la omega. Y pues, ¿quién es ese? Jesús. Entonces yo como que explotó mi mente porque en Génesis 15 lo que en realidad le está prometiendo Dios a Abraham es que hay un Mesías. O sea, tú eres el padre para que venga una nacioncita y que luego venga Mesías y ese es mi pueblo y nos salvamos aquí todos de esta batalla universal por el pecado. Eso es Jesús en esta super reflexión de esta semana. Amén. Yo también lo veo reflejado en que incluso antes de Génesis 14, un poquito más atrás, unos capítulos atrás, Jesús se promete. O sea, la promesa de Jesús se hace antes de esta historia. El desarrollo de esa promesa se ve en Abraham, en los judíos, en el pueblo de Israel, en los patriarcas y profetas, en los reyes, en los jueces también. Y su cumplimiento se hace cuando vino Jesús. Entonces, Jesús no solamente es la promesa, sino que Jesús también es el proceso, el camino, y Jesús también es el cumplimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, a nuestra vida, cuando atesoramos eso, decimos, oiga, Jesús es la promesa, es mi camino, y va a ser el cumplimiento en mi vida. Creo que las demás cosas van a sobrar porque voy a tener el cumplimiento de la promesa que es Jesús en mi vida. Like. Yo no tenía ni idea que Jesús se veía de esa forma así. Sí, ¿no? Y justo ahora recuerdo que pues a veces damos mucha importancia a ciertas cosas teológicas, ¿no? Y pues entre esas la Biblia, que la Biblia es importante, pero me dejó pensando, ahora que lo menciona Santiago, alguien decía, es que lo más importante del cristiano, del cristianismo, no es la Biblia, no es la iglesia, es Jesús. O sea, nos hemos desenfocado de que Jesús es lo principal de toda la historia, es el protagonista y todo lo que han dicho, es el que ha armado todo, el que ha orquestado todo, el que ha organizado y el que está pagando todo, dando todo porque salgan las cosas bien. Entonces debemos concentrarnos es en Jesús principalmente como cristianos. Chicos, aunque muchas veces sea difícil confiar en Dios, ya hemos aprendido el día de hoy que es sumamente importante depositar nuestra confianza en Él. Van a haber dudas, por supuesto. Van a haber momentos en donde nuestra mente nos juegue yo lo llamo así, ¿no? Como una mala pasada y uno diga, ¿será que sí? Pero en esos momentos van a llegar promesas a nuestra mente y vamos a recordar que gracias a Cristo Jesús, nosotros ahora creemos en su sacrificio y estamos seguros que un día no muy lejano vamos a estar con Jesús por la eternidad en el cielo. Y eso es algo más que suficiente para poder tener una confianza plena en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Mona. Bueno, Ciel. Estoy como atando todo, como conectando todo aquí en este Small Group Entiéndelo todo. y sintiéndolo todo. Y recordé lo que decía Jackie del cerebro y de la amígdala. Y es porque todo esto de la promesa, pues se ve muy lindo, muy todo, y esto le puede servir de pronto a tu amigo, pero de verdad es real. Yo no sé si les he contado, pero yo tuve ataques de pánico, tuve depresión, tuve que ir al psicólogo, tuve que ir al psiquiatra, ¿sí? Todos enterándose. Pero entonces, lo poderoso que es un versículo bíblico y una promesa clara en tu mente. Entonces, así como Abraham veía las estrellas, yo también tuve un versículo que decía, a Salmo 118, 17, no morirás, sino que vivirás. Y cada vez que me pasaban esas cosas difíciles en mi vida, me lo repetía, y cómo Dios puede ayudarnos a resolver algo que te puede hacer sentir que te vas a morir. Entonces, para tu amigo, para todos ustedes aquí, inscribamos esas promesas de Dios literalmente en el cerebro, allá en la neurona circundante que tengamos, porque eso puede hacer que nosotros salvemos nuestra vida y también
crezcamos en fe y en salvación. Amén. Qué lindo eso. Chicos, quiero invitarlos a orar y que allí donde estamos, si hay alguna situación que requiere fe en este momento, la podamos colocar en las manos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias porque así como en Génesis 15, tú le prometiste algo a Abraham y lo cumpliste. Sabemos que todo lo que has prometido en nuestra vida lo vas a cumplir. Posiblemente nos gustaría que todo sea rápido, pero tú también nos invitas a tener fe, a confiar, a estar seguros que si tú lo has prometido, tú lo harás. Amén. Que todo esto lo podamos guardar en nuestro corazón y también aquella persona que se nos ha comentado que está luchando con el tema del sábado, que le recuerdes que si Él es fiel, tú lo respaldarás y le darás algo mucho mejor. Gracias, Señor, por este lindo espacio de Inverso que tenemos con nuestros jóvenes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, uy.